Bueno. Como les dije al principio, ¿no? La idea es que ustedes puedan ver estos comentarios que voy haciendo sobre algunas de las respuestas. Tomé algunas, un poco por ahí las que me permitían explicar estas cuestiones que estoy comentando y que bueno, que vuelvan sobre las respuestas de ustedes para ver si tendrían que revisar algo, reformular algo en función de lo que estamos viendo en la clase de hoy, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo quiero saber una duda, pero Sí. ya tirando para el parcial, profe. No Ujú. sé si se puede. Sí, me lo he hecho. Nada, quería saber cómo hacer un poco el formato, si va a ser multiple choice No, o va a esas ser cosas. igual que esta pregunta, por eso estamos trabajando con esto. Va a A ser pregunta así. escrita. Y tipo más o menos un tiempo vamos a tener todo el Sí, día no, o van a tener 2 horas. 2 horas. Ok. Ujú. Nada, eso. Y nada, quería decir que en el tema del trabajo para buscarlo a mí me había confundido eso de que había dos carpetas, que era lo mismo. Te enviaban a casi estaban con la misma pregunta, pero nada, eso. No sé si me entendiste. No, eran 2 carpetas, pero no tenían el mismo nombre. Una decía clase y el otro decía Sí, trabajo sí, práctico. Ujú. claro, yo me había confundido, no sabía cuál era el que había que entregar, si el trabajo práctico estaba así, la pregunta y el de la clase había que contestar algo diferente y entregarlo, y eran la misma pregunta, si no me equivoco, en los dos. Claro, porque en la carpeta que se llamaba clase les explicaba el trabajo práctico y en la otra les puse el trabajo práctico que tenían que entregar. Dale, dale, gracias, profe. ¿Sí? Bien. Sí, porque me pareció que era mejor ponerlo en 2 carpetas aparte, porque así el segundo ya podía especificar cuando tenían que entregarlo. Em, bueno, entonces sigo con la evolución. Bueno, entonces, bueno, les estaba diciendo, ¿no? Esta cuestión de algunos errores que hacen que las frases sean agramaticales, que creo que tienen que ver con el, con el cortar y pegar. Eh, insisto con esta idea, ¿no? De responsabilizarse del trabajo que ustedes mismos hacen, ¿no? De su propio trabajo, de su propia producción. Eh, no, cuando uno entrega un trabajo, el que sea, o sea, la idea es que lo resuelvan ustedes desde el principio al final, no se confíen en que, bueno, pues, se entiende, esta cosa se entiende, el profe se entiende, no es que yo lo tengo que hacer, realmente ustedes tienen que pensar que lo va a leer alguien que no sabe nada del tema y que a partir de lo que ustedes dicen, sí, yo debería entender el juego, el cambio de roles es que ustedes me tienen que explicar a mí en qué consiste esto de la característica que propone Saussure en relación a a la existencia de las distintas lenguas. Y yo, que no sé nada del tema, lo tengo que estudiar, aprender a partir de lo que ustedes están escribiendo. Piensen si en una respuesta como la anterior o en esta yo realmente podría aprender algo del tema si no supiera nada, ¿no? Y piensa en la dificultad que genera que un texto esté mal, tenga problemas de puntuación, tenga problemas de agramaticalidad. ¿Cómo voy a hacer yo para estudiar de un texto que tiene problemas gramaticales y las oraciones están mal formadas? ¿Sí? Y a ver, no estamos hablando de que alguien se pueda comer una S cuando esté escribiendo o que haya un error de concordancia, porque en la escritura puede pasar. No, puede pasar, no estamos hablando de eso, estamos hablando de casos como estos que realmente eh, hasta es difícil leerlos, ¿no? Porque no se entienden. De todas formas, hasta acá, esta primera parte, bueno, yo puedo entender que hay un intento de respuesta y que la respuesta en principio no estaría tan desacertada. Bueno, la característica que propone es la de la arbitrariedad, por lo menos acá entiendo que estamos hablando de una característica que se llama arbitrariedad y con un poco de onda puedo entender que esa arbitrariedad tiene que ver con lo convencional. ¿Sí? Bien. Ahora, ejemplos.
ejemplo, en los sinónimos hay varios significantes y un solo significado. O sea, fíjense la pregunta, ¿no? ¿Qué característica propone explicar y ejemplificar? O sea, ¿qué característica propone Saussure para explicar la existencia de las distintas lenguas, explicar y ejemplificar? Y el primer ejemplo es, en los sinónimos hay varios significantes y un solo significado. ¿Y qué relación tiene esto con la consigna? Estamos hablando de distintas lenguas y me aparecen un ejemplo que además tampoco está el ejemplo, ¿no? Pero bueno, lo de los sinónimos. Y esto me animaría a pensar que acá también hubo alguna lectura, porque esto pasó en varios de los trabajos prácticos que me entregaron, de ejemplificar con sinónimos. Entonces me llama la atención que haya aparecido con tanta frecuencia esta idea de ejemplificar con sinónimos de una misma lengua la existencia de las distintas lenguas. ¿Se entiende, no? Entonces, es absolutamente no pertinente. Como aparece en varios de los trabajos, no sé si ha habido si existirá algún, no sé, respuesta modelo por ahí en internet a la que están consultando. Ya creo que lo dije en la primera clase, lo vuelvo a repetir ahora, ya con algo concreto. Ojo con esas cosas, porque esas cosas que circulan, o sea, sobre lo único que yo les puedo dar garantías es sobre el material que presentamos en la cátedra. Todo lo otro que circula por ahí muchas veces está mal. Creo que les comenté que para el final del cuatrimestre pasado había una pregunta que era muy sencilla, que aparecía respondida casi de manera literal en el primer párrafo del texto de Saussure, y un montón de gente la puso mal, y encontré la fuente, que era que un parcial que está mal, un modelo de parcial que está mal, que no sé, en en estas páginas, el Altillo, una de esas. Y la verdad es que es una pena, porque o sea, está mal la respuesta, y la respuesta bien, como debía ser, está en la primera página del texto de Saussure que tienen ahí en los cuadernillos de la cátedra. Entonces, ojo cuando recurren a este otro tipo de cosas. Yo esto la verdad que no sé, porque como era un trabajo práctico no me fui a fijar de dónde había venido, pero me llama la atención que con una pregunta en la que se me preguntan ejemplos sobre la existencia de distintos idiomas, varias personas contesten sobre sinónimos, me parece raro. Está mal, ¿no? Evidentemente está mal, porque no, que se puede hablar un montón sobre los sinónimos y la teoría de Saussure, sí, seguro, pero no es lo que se pregunta. Bueno, después así, las lenguas español, tiza, inglés, no sé cómo se pronuncia. Las onomatopeyas, de pronto aparecen onomatopeyas, y las exclamaciones, bueno, o sea, la verdad es que hay una absoluta desarticulación entre la explicación teórica del principio, que venía medio floja, y acá es cuando yo antes me refería a esto de palabras sueltas o punteos o listados, ¿sí? ¿Cómo se relaciona esto con lo anterior? Yo, para poder relacionar esto con lo anterior, necesito saber Saussure, ¿sí? Pero yo lo que quiero, yo como profesora, lo que quiero es que ustedes sepan Saussure y que ustedes lo puedan explicar, no que yo lo pueda reponer porque lo sé, que ustedes lo puedan explicar, ¿sí? Acá los ejemplos, bueno, algunos están mal, porque lo de las onomatopeyas, bueno, lo de las onomatopeyas en todo caso, para que esté bien hay que explicar por qué estoy trayendo esto de las onomatopeyas en todo caso, ¿no? Porque en realidad Saussure dice que podrían no ser arbitrarias, pero en realidad después dice que están convencionalizadas, y ¿sí? Toda esa explicación que acá no está. Bueno, las exclamaciones supongo que estará planteando algo, bueno, no sé, digamos, similar a lo de las onomatopeyas. Hay un problema de articulación. Esto mismo, por ahí explicado de otra manera, sacando el ejemplo de los sinónimos, por ahí se entendería, así como está, frase suelta, listado de cosas, así no se entiende, ¿sí? Esta respuesta no estaría aprobada, ¿sí? Si esto hubiera estado en un parcial, esta respuesta no está aprobada. Bueno, de nuevo, ¿no? ¿Qué características propone Saussure para el signo lingüístico? Para explicar la existencia de distintas lenguas, explicar la característica y ejemplificar, y alguien contesta, en la lengua no hay más que diferencias, en estas diferencias se dan entre términos que no son positivos, bueno, también hay problemas de gramaticalidad, no hay ideas ni sonidos preexistentes al sistema lingüístico, solo diferentes conceptuales y fónicos, de nuevo, esto yo creo que tiene que ver con la mala copia, el mal recorte. El valor de un signo puede modificarse cambiando los otros signos sin tener que alterar su sentido, su sonido. El significante y el significado, cada uno por su lado, son puramente negativos y diferenciales, pero su combinación
El signo en su totalidad es positivo, dos signos que comparten cada uno significado y significante no son diferentes, solo son distintos entre ellos, hay más que oposición, problemas de gramaticalidad. Ejemplo, un auto y una camioneta son automóviles, son diferentes, cada uno tiene características distintas, un auto está pensado para uso privado, bueno, y las camionetas son para uso todoterreno. Digo, ¿no? Esto, para que vean la consigna y lo que se responde. Por supuesto que está y no entiendo cómo llegan a hacer esta respuesta. Entonces eso también, ¿no? Los invito a reflexionar sobre, o sea, ¿qué entregamos cuando entregamos un trabajo práctico, cuando entregamos un parcial, ¿no? No sé, ahí les comentaba hace un ratito, no sé si interfirió de alguna manera que la clase haya sido sobre valor y la pregunta haya sido sobre otro tema, pero bueno, realmente esta respuesta no tiene ningún tipo de relación con la consigna. No entiendo cómo se lleva esta respuesta. Bien. Bueno, cuestiones a ver, insisto, ¿no? Tomé una muestra, pero digamos, hay distintas respuestas que por distintos motivos se acercan a estos modelos que estoy presentando, ¿no? Precisión conceptual y terminológica. Las características de las que propone Saussure para el signo lingüístico que permite explicar la existencia de distintas lenguas es la arbitrariedad del signo. Bueno, fíjense acá cómo, a diferencia por ahí de la mayoría de los que vimos hasta acá, está bien presentada la respuesta, está bien encarada, y de hecho se está contestando lo que se está preguntando, ¿no? ¿Qué característica propone Saussure para la existencia de distintas lenguas? La característica de las que propone Saussure para el signo lingüístico que permite explicar la existencia de distintas lenguas es la arbitrariedad del signo. Listo, ya está. Digamos, ya está, no. Pero hasta ahí está bien. Digamos, hasta ahí se está contestando una parte de la consigna que es esta de qué característica. ¿Sí? Hasta ahí está perfecto. Entonces, la arbitrariedad del signo, ya que hace referencia a que el lazo que une el significante al significado es inmotivada. Bueno, fíjense, ¿no? El lazo, supongo que en algún lado diría la relación, entonces queda en el texto, el lazo que une el significante al significado es inmotivada. No, no es inmotivada, es inmotivado. De nuevo, ¿no? Esta cuestión del mal recorte y mal pegar. Es decir, no existe motivo por el cual haya una relación entre significado y significante. Fíjense que este es el segundo o el tercero en el que aparece de nuevo lo que expliqué antes y que expliqué en la clase pasada. Decir que no existe motivo por el cual haya una relación entre significante y significado está mal. No es que no existe motivo, no existe un motivo para que un determinado significante se una con un determinado significado. ¿Sí? Insisto mucho con esto porque esto les puede anular una respuesta completa y prácticamente cualquiera de las preguntas que se haga sobre Saussure, como justamente antes decía, todo está bastante relacionado, cualquiera de las preguntas que se haga sobre Saussure puede incluir el concepto de arbitrariedad. Y entonces, si ponen esto está mal, ya prácticamente invalidan la respuesta, porque es un error conceptual muy grave, porque si no hay relación entre significado y significante, no hay signo, no hay sistema lingüístico, no hay Saussure. Entonces, no es que no haya relación entre significado y significante. No hay motivo para que haya una relación entre determinado significado y determinado significante. Por esta arbitrariedad es que hay distintas lenguas, perfecto, se está explicando entonces la relación entre arbitrariedad y distintas lenguas. Le da libertad al signo de tener diferentes nombres en diferentes idiomas, y acá, bueno, se complica un poco el tema de la terminología. No es que el signo va a tener distintos nombres en los distintos idiomas, ¿sí? Esto incluso, bueno, también contradeciría un poco lo que dice Saussure sobre la cuestión de la nomenclatura. No es que en español los signos no tienen nombres, ¿no? En realidad, lo que dice Saussure en relación a este punto es que cada sistema lingüístico, por lo tanto, cada idioma, lo que va a hacer es unir de maneras distintas, como es inmotivado o como es arbitrario. Entonces, cada idioma va a unir de maneras distintas significados y significantes. No es que el signo tiene nombres distintos en las distintas lenguas, sino que ante un mismo significado, si quieren, para simplificar, ante un mismo significado, las distintas lenguas unen ese significado a distintos significantes, y entonces después el ejemplo está bien, no sé cómo se pronuncia en francés, sister en inglés y hermana en español. El ejemplo está bien, ¿sí? Entonces fíjense cómo acá tenemos una respuesta
que está un poco mejor, porque está bien contestado el hecho de que se contesta cuál es la característica, se explica la relación y el ejemplo está bien. Hay en el medio este problema conceptual que lo que me preocupa sobre todo es que lo dije un montón de veces y un montón de veces apareció mal. Entonces, yo quisiera saber si es que no se entiende o por ahí es información que se les pasó cuando, en la clase cuando tuvieron que contestar. Pero bueno, a diferencia de las anteriores, está mucho mejor. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Se están entendiendo los comentarios que hago? ¿Se va entendiendo un poco cuál es la idea del trabajo práctico y de la respuesta? Antes Sí, profe. Nacho preguntaba cómo iba a ser el examen. Bueno, justamente estamos trabajando con esto, o sea, la clase de hoy prácticamente va a estar dedicada a esto, justamente porque tanto las evaluaciones formativas como el final van a ser esto, ¿eh? Esto está sacado esto es una pregunta final, ¿sí? Entonces va a ser exactamente esto, entonces ni choice, ni no sé qué, va a ser así, van a ser respuestas de desarrollo, pero hay respuestas de desarrollo en las cuales van a tener que elaborar un poco, no se trata solamente de copiar, sino de, bueno, de entender los conceptos, ¿sí? Y poder aplicar ese concepto de alguna manera a un ejemplo, ¿sí? Por eso me parece muy importante que revisemos estas cuestiones para que, bueno, para que reflexionen antes del parcial y de los parciales y del final. Bueno, a ver. Bueno, otro ejemplo sobre precisión y falta de... Y en este caso falta de pertinencia en la elección de los ejemplos, porque eso también puede pasar, ¿no? Que los ejemplos no estén bien elegidos. Bueno, Saussure, quien propuso que esta explicación a finales del siglo XIX, decía que el signo lingüístico poseía características específicas, una de estas eran la arbitrariedad del signo lingüístico. En este hacía referencia a que el signo es arbitrario en el sentido de que la unión entre significado y significante es convencional. ¿Sí? Bueno, acá está bien. Presentado se presenta la característica, que es la arbitrariedad, y se explica un poco la característica de la arbitrariedad en relación a lo convencional. En la mayoría de los trabajos se explica la característica de lo arbitrario a partir de lo convencional, que está bien porque es parte de lo que dice lo que dice Saussure, y está bien, pero para esta pregunta puntual sobre la existencia de las distintas lenguas, por ahí sería mejor hablar de lo inmotivado, ¿no? Más que, o por lo menos no solamente de lo convencional, sino también de lo motivado, ¿no? Bueno, acá luego va a aparecer retomado eso, ya que no hay motivo por el cual exista, y fíjense, de nuevo, ya que no hay motivo por el cual exista una relación entre significante y significado, ¿sí? Bueno, que es la cuarta ya, ¿no? De 5 a 6, creo que es la cuarta respuesta en la que dice que no hay motivo para que haya una relación entre significado y significante, ¿sí? El otro día, creo que con los chicos de otra comisión, planteé un ejemplo que creo que, bueno, me dijeron que lo habían entendido bien y no me acuerdo exactamente cómo era, pero una cosa así, un ejemplo muy tonto de con esto, por ahí, si es eso lo que no se entiende, para explicar un poco la idea de esto de no hay motivo para que un determinado significado se una con un determinado significante. No me acuerdo exactamente ahora cuál era el ejemplo, pero creo que era algo así como... ahí está. No sé, supongamos que alguien quiere hacer una dieta, ¿no? Entonces, no sé, situación, voy al dietista y el dietista dice, o el nutricionista, y dice, no hay motivos para que comas determinados productos, ¿sí?
no sé si el ejemplo me está saliendo bien, pero bueno, no hay motivos para que comas determinadas comidas, ¿sí? Una cosa es decir, no hay motivos para que comas determinados productos, no hay motivos para que comas determinada comida, y otra cosa es decir, no hay motivos para que comas, ¿sí? Imagínense si yo voy al médico y el médico me dice, no hay motivos para que comas. ¿Cómo no hay motivos para que comas? Si no como me muero. No hay motivos para que comas determinados productos, ¿sí? Entonces, creo que se entiende. Igual por ahí no es el mejor ejemplo, pero creo que se entiende, ¿no? Es lo mismo decir no hay motivos para que comas que decir no hay motivos para que comas determinados productos. No, evidentemente no. ¿Sí? Pues si no hay motivos para que comas, sí hay motivos. Si no como, me muero. ¿Sí? No hay motivos para que comas determinados productos. Ah, porque estos determinados productos te hacen mal. Ok. Bueno, es exactamente lo mismo. No hay motivos para que haya relación entre significado y significante. Sí hay motivos, porque si no hay relación entre significado y significante, no tenemos signo lingüístico, no tenemos socior. ¿Sí? Entonces eso está mal. No hay motivo para que un determinado significante se una con un determinado significado. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Lo que estoy queriendo decir ahí es que no hay ningún motivo para el concepto de hijas de la misma madre y del mismo padre, ponele. A ese concepto en castellano se le dice hermana y en inglés sister. Se le dice, estoy simplificando, ¿no? Ese concepto en castellano se une con el significante hermana y en inglés se une con el significante sister. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Dejo de compartir porque si no, no encuentro el chat. Bueno, si no se entiende, trato de explicarlo de nuevo, ¿sí? Pero es fundamental. Tampoco me quiero quedar toda la mañana con eso porque tenemos que avanzar. Bien, pero fíjense cómo pasa esto, ¿no? De 6 trabajos prácticos, creo que en 4 aparece lo mismo. Bueno, no hay motivo por el cual exista una relación entre significado y significante. Se pueden utilizar ejemplos los sinónimos, bueno, lo que les decía recién, los cuales tienen varios significantes pero un solo significado. Uno entiende la pertinencia de traer como ejemplo, cuando la pregunta es explicar y ejemplificar lo que tiene que ver con la relación entre una característica y las distintas lenguas, no entiendo por qué aparecen esta propuesta de ejemplificar con sinónimos. Y si los sinónimos no pertenecen a una misma lengua, no tiene relación, ¿sí? con la consigna. Y fíjense que además digo esto porque habría que pensar cuál es la fuente, ¿no? Porque en esto tenemos exactamente el mismo criterio que el anterior, no me acuerdo. Plantear que se puede ejemplificar con sinónimos y no ponen ejemplos de sinónimos, ¿sí? Y por otro lado, ejemplifica con exclamaciones en distintas lenguas, y el anterior también ejemplificaba con exclamaciones en distintas lenguas. No me acuerdo si era no, el anterior, ¿sí? El anterior del anterior. Las exclamaciones, ¿sí? En la del español y la del alemán, y acá las exclamaciones en español y en inglés, ¿sí? Entonces, no sé, yo asumo acá que se acudió a la misma fuente para hacer la respuesta. Bueno, que no sé cuál será la fuente, pero no es la fuente correcta porque les está tirando mal la información, ¿sí? Y este tipo de cosas también piensen que además cuando sacan información, no sé, lo tomo como inspirada en esta respuesta y en la anterior. Les voy a comentar esto. No estoy diciendo que esto se hayan copiado de una página porque sinceramente no lo chequeé, porque como es un trabajo práctico no lo chequeé, porque es todo un laburo salir a chequear estas cosas, que las chequeamos y las encontramos, y de hecho en los parciales y sobre todo en el final del primer cuatrimestre, en cada uno de los casos puse la copia del link de donde estaba sacado. Nos resulta súper fácil darnos cuenta cuando hay respuestas que están sacadas de algún otro, una fuente que no es la fuente que les damos nosotros, ¿sí? Entonces, la cátedra. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? Que, o sea, obviamente que pueden consultar todo lo que sume, va a ser siempre bienvenido. Ahora, cuando uno consulta otras fuentes, ya sean cualquiera o las de la cátedra, primero hay que saber qué buscar de ahí. Las que no son de la cátedra, ya les digo, tienen que fijarse ustedes, saber confiar en que lo que está en internet está bien solo porque está en internet. Ya me imagino que a esta altura sabrán que
que no es la vía. Y después hay que saber cómo manejar eso y cómo adecuarlo, en todo caso, a la consigna que me están pidiendo. Acá, insisto, estos ejemplos no tienen nada que ver con la consigna. ¿Sí? Así que bueno. A ver. Esto ya está. Bueno, y después algo que tiene que ver con la autonomía en la respuesta, ¿no? Esta cosa de que yo para entender la respuesta no tenga que acudir ni a la consigna, no solo no tenga que acudir al texto de Saussure, sino que no tenga que acudir a la consigna para saber de qué me están hablando. El signo lingüístico, al ser arbitrario, nos demuestra cómo la idea podría ser representada por cualquier secuencia de sonidos, probándonos así la existencia misma de lenguas diferentes. Ah, bueno, este ejemplo además, fíjense lo que pasa con la puntuación. Es todo un párrafo sin ningún punto. El signo lingüístico, al ser arbitrario, nos demuestra cómo la idea, como representó la idea, podría ser representada por cualquier secuencia de sonidos, probándonos así la existencia misma de las lenguas diferentes, es decir, que todo medio de expresión recibido de una sociedad se apoya en principio en un hábito colectivo a lo que viene siendo o lo que viene a ser lo mismo. En la convención, por ejemplo, el significado zapatillas tiene por significante playeras en el norte de España, mientras que en el sur es deportivas. Bueno, a ver, por un lado, chicos, la puntuación, chicos y chicas, ¿no? La puntuación. En esta revisión que yo les propongo que tienen que hacer de las respuestas antes de mandarlas, péguenle la leidita y hagan la prueba que hice yo. Si se quedan sin aire es porque les está faltando un punto en algún lado, una coma, algo. No pueden hacer 4 líneas así en las que no hay un punto en el medio, ¿sí? O sea, y eso dificulta muchísimo no solo la lectura y la comprensión, ¿no? Después, el signo lingüístico, al ser arbitrario, nos demuestra cómo, la pregunta es, ¿debemos asumir que la arbitrariedad entonces es la característica por la que se me está preguntando? Acá se pregunta cuál es la característica que propone Saussure, y acá alguien pone, el signo lingüístico, al ser arbitrario, nos demuestra, yo tengo que entender que esa característica por la que me están preguntando es la de arbitrariedad, ¿sí? Y tengo que entender a qué se refiere el concepto de idea, por ejemplo, en el texto de Saussure. O sea, me parece que da como muchos supuestos que si no se entiende, si no se conoce la propuesta de Saussure no se entenderían. Y otra vez, problemas con el ejemplo, de nuevo, ¿no? O sea, por otro lado, el significado zapatillas, así, yo sé que es medio difícil hablar o escribir significados y significantes porque son estos conceptos abstractos que es muy difícil pasarlos, por ejemplo, plasmarlos en un papel. Pero bueno, el significado zapatillas no, el significado sería calzado deportivo, qué sé yo, por ahí no mucho más que esas zapatillas, asociarlo no es un significado, porque el significado es un grupo de rasgos semánticos, de rasgos de sentido. Y ahí lo que tenemos en todo caso es, bueno, si queremos, en todo caso es un signo, ¿no? Pero el significado de zapatillas, no, le falta mucho a eso para ser significado. Y bueno, después en realidad el norte de España, el sur de España, en principio en los lugares de España en donde se habla español, es español, ¿no? En términos de Saussure sería la misma comunidad lingüística. De nuevo, estamos trabajando en el plano del sinónimo. Entonces, este ejemplo tampoco sería pertinente. Bueno, después aparecen cuestiones terminológicas, como decir que todo medio de expresión recibido de una sociedad, no sé, medio de expresión, supongo que se referían a lengua, no es un medio de expresión. Bueno, y acá, ya con esto vamos terminando. La característica que propone Saussure para explicar la existencia de distintas lenguas es la arbitrariedad del signo lingüístico, de los signos lingüísticos. Saussure propone que la idea de una palabra no está ligada a una secuencia de sonidos específica. Fíjense, esto está bien. Que la idea de una, bueno, sería de un signo, ¿no? Pero bueno, que la idea no está ligada a una secuencia de sonidos específica. Fíjense que acá es una manera distinta de formular esta idea de determinado significado y determinado significante. La idea de una palabra no está ligada a una secuencia de sonidos específica, ¿sí? Esto está bien. Si el alumno o la alumna que escribió esto hubieran puesto la idea de una palabra no está ligada a una secuencia de sonidos, estaría mal,
y sabemos que sí, está ligado a una secuencia de sonidos. No está ligado a una secuencia de sonidos específica, está bien, ¿sí? No está ligado a una secuencia de sonidos determinada. Por lo cual, una misma palabra puede ser representada por muchas secuencias de sonidos. Bueno, acá hay cuestiones terminológicas, ¿no? Con el tema de palabras, pero bueno, distintas lenguas. Por ejemplo, el significado way tiene por significante, y acá puse copia entre comillas porque está copiado del texto de Saussure, está copiado literalmente del texto de Saussure, ¿sí? Entonces, ¿está bien o está mal? Bueno, qué sé yo por ahí hubiera preferido, no está aclarado en la consigna, así que no pasa nada, pero yo hubiera preferido que trabajaran con ejemplos propios, que ustedes propusieran los ejemplos. Así que, digamos, no estaba aclarado en la consigna, así que no pasa nada. Eventualmente, si en el parcial aparece una consigna así, voy a aclarar que sean ejemplos que no estén sacados de ningún texto, ¿sí? Pero bueno, como está sacado el texto de Saussure y la fuente es la fuente a la que deberían acudir, bueno, está bien, digamos, es un ejemplo que está bien, evidentemente, ¿sí? Pero fíjense qué pasa después, y esto es un poco lo que sigue a continuación en el texto de Saussure. Sin embargo, los signos al mismo tiempo tienen cierta falta de arbitrariedad debido a que algunos símbolos están tan establecidos que es complicado cambiar el significado. Por ejemplo, que la balanza sea el símbolo de la justicia, las onomatopeyas que todas se basen en imitar sonidos. Esto ocurre ya que la lengua y los signos nos preceden y es difícil cambiar el significado de signos tan impuestos en la sociedad. ¿Qué tiene que ver esto con la consigna? O sea, se dispara la segunda parte de la respuesta a un lugar que ni siquiera entiendo por qué. Y bueno, ¿no? Y después además hay un poco de confusión porque en realidad aparece el tema de la balanza y para Saussure justamente la balanza no es un signo, la balanza que simboliza la justicia no es un signo, sino que es un símbolo, y Saussure separa absolutamente signo de símbolo y de hecho trabaja con signos y no con símbolos. Entonces, esto, ¿no? Por un lado, bueno, la copia, digamos, hay que saber cuando uno, con cualquier bibliografía, hay que saber de lo que estamos leyendo, de lo que voy a sacar del texto, incluso del texto original y del que esté bien y del que esté chequeado, qué información tengo que recortar de acuerdo a la pregunta que me están haciendo. Esta última parte realmente no es pertinente, no tiene que ver con la consigna. Y una cosa también, una idea que quiero como sacarles, si es que la tienen, la idea esta de, bueno, yo contesto todo lo que sé. ¿No? Bueno, yo contesto todo lo que sé y algo de esto seguramente va a estar bien. ¿Sí? Que por ahí es un poco el criterio de evaluación en la escuela, ¿no? Bueno, hay que preguntar algo y si algo de todo esto lo pueden contestar, bueno. Y no, ¿no? Acá no. Saber qué tengo que contestar es parte de saber el contenido. Si a mí me preguntan por la arbitrariedad del signo y que escribo todo lo que escuché o lo que hay sobre Saussure, porque total, algo con esto seguramente con algo le pego, no. O sea, en esta consigna, vuelvo a compartir. Esta consigna, la primera parte está bien, el ejemplo haciendo aceleradas está bien, pero la verdad es que la segunda parte no. Además de que además hay problemas conceptuales en la segunda parte. No tiene que ver con la consigna, además hay problemas conceptuales. Esta respuesta no está bien, ¿sí? Parte de conocer un tema significa también, o sea, poder determinar, por ejemplo, frente a la consigna, qué es lo que me están preguntando y qué no. ¿Sí? La respuesta tipo baldazo, bueno, te tiro todo lo que sé y fíjate de todo esto que te sirve. No, ¿eh? O sea, fíjense que creo que, no sé si se dan cuenta, pero en cada uno de estos comentarios que voy haciendo, en cada una de estas observaciones que voy haciendo, desde ponerle el nombre al archivo hasta esto, pasa porque empiezan a ser un poco autónomos y empiezan a ser un poco más responsables de lo que están entregando, desde, bueno, es mi trabajo y le pongo mi nombre, ¿sí? A esto de, no, o sea, no es que yo te tiro todo lo que sé y vos que sos la profesora, fíjate de todo esto que te sirve. No, o sea, no pasa por ahí. O sea, tengo que ver cuál es la consigna y contestar de todo lo que sé, hacer yo el recorte y contestar lo que corresponde. ¿Sí? No, digamos, parte de manejar y tener incorporado el conocimiento pasa por ahí, ¿sí? Y bueno, por último, ya con esto terminamos Saussure, una respuesta que está, digamos, como modelo de respuesta que está bien,
La característica del signo lingüístico que propone Saussure para explicar la existencia de diferentes lenguas es la arbitrariedad. Fíjense cómo ahí ya en esta primera línea está contestando lo más general. ¿Cuál es la característica? ¿Y para qué estoy pidiendo? O sea, ¿es qué característica puntual la que permite explicar la existencia de distintas lenguas? Y fíjense que esto es algo muy que sirve y que funciona mucho para responder consignas y para lograr esto de la autonomía, que es incluir la consigna a la respuesta. La consigna es qué características propone Saussure para el signo lingüístico que permite explicar la existencia de distintas lenguas, incluye la consigna en la respuesta. La característica del signo lingüístico que propone Saussure para explicar la existencia de diferentes lenguas es la arbitrariedad. Súper claro. Esta característica hace referencia a aquel acto de relación entre el significado y el significante sin motivado. Ahí lo del acto de relación no entendí muy bien a qué se refería con el acto de relación, sino que sería directamente la relación, ¿no?, entre el significado y el significante sin motivada, es decir, que no hay razón natural de por qué unamos cierto concepto en específico con una determinada huella psíquica sonora. Fíjense, aparece esto, cierto concepto con una significante sería determinado. Resuelve el problema que hemos visto en en la mayoría de las otras respuestas. Además, plantea que esta unión se da por un acuerdo implícito de la comunidad y que el ser humano adquiere su lengua materna involuntariamente. Esto hace que al existir distintas comunidades surjan diferentes lenguas, las cuales para un mismo concepto utilizan distintas representaciones acústicas, ¿sí? Y fíjense que acá también está resolviendo bien el tema de el que habíamos visto antes, que decía que en las distintas lenguas los signos tienen distintos nombres. Bueno, no estaba del todo bien. Acá está mejor, ¿sí? Esto hace que al existir distintas comunidades surjan diferentes lenguas, las cuales para un mismo concepto utilizan distintas representaciones acústicas, distintos significantes, ¿sí? Por ejemplo, en la lengua inglesa, el significado ligado al objeto que se utiliza para sostener y poder beber agua. Acá también, antes hablábamos de alguien que había puesto para el significado zapatilla, creo que decía, ¿no? No, zapatilla, sí, solo no es un significado. Fíjense acá cómo resuelve bien eso. El significado ligado al objeto que se utiliza para sostener y poder beber agua está representado por el significante, bueno, glass, ahí lo plantea con estos guiones como para que se entienda que es un significante. En cambio, en la lengua española dicho concepto está ligado al sonido formado por los siguientes signos base, ¿sí? Bueno, me parece que estaba bueno terminar con un ejemplo de una, para que tengan también como modelo, una respuesta que todos los problemas que hemos visto en las anteriores, bueno, en esta aparecen resueltos, ¿sí? Porque está bien planteada cuál es la característica, está bien explicado el concepto de arbitrariedad y está bien ejemplificado, que en definitiva es lo que se nos pedía. ¿Cuál es la característica? Explicarla y ejemplificar. Bueno, acá está presentada cuál es la característica, está bien explicado el concepto de arbitrariedad, es decir, está bien explicada la característica y está bien ejemplificada. Bueno, con esto también parte de la autonomía que las que hablaba recién. Vean ustedes después, vuelvan a sus trabajos prácticos y fíjense de todo esto que les dije yo, si deberían reescribirlo, deberían mejorar alguna parte, si deberían reflexionar sobre sobre la respuesta, o si está bien y está perfecto. Sí, bueno, corto acá y nos volvemos a conectar.